¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos creyentes crecen, maduran, avanzan y dan fruto abundante, mientras que otros, aun teniendo fe verdadera, se quedan estancados, luchando siempre con lo mismo, sin avanzar en su vida espiritual? ¿Por qué algunos experimentan transformación profunda, estabilidad emocional y dominio espiritual, y otros viven atrapados en ciclos de derrota, debilidad y frustración? ¿Qué marca la diferencia entre una fe viva que crece y una fe real pero inmadura? Esta es la pregunta que Pedro responde en el capítulo 1 de su segunda carta. Él no está escribiendo a incrédulos, sino a creyentes, personas que ya habían recibido fe, que ya conocían a Cristo, que ya habían sido transformadas. Sin embargo, Pedro percibió que muchos estaban en peligro de quedarse en un nivel superficial, conformándose con una fe inicial sin avanzar hacia una vida sólida, fuerte y estable. Y por eso abre el capítulo con una verdad poderosa. La fe es el punto de partida, no la meta. El crecimiento espiritual no ocurre automáticamente. Debe cultivarse. En 2 de Pedro 1, el apóstol nos muestra que la fe que no crece se debilita. La fe que no se alimenta se apaga. La fe que no se desarrolla se vuelve vulnerable. Por eso él declara: poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Pedro está diciendo, no basta con creer, debes crecer. No basta con empezar, debes avanzar. No basta con tener fe, debes fortalecerla, enriquecerla, desarrollarla y multiplicarla. ¿Por qué Pedro habla de añadir a la fe? Porque la fe genuina siempre debe progresar hacia algo más. La fe es la puerta, pero no es toda la casa. La fe es la raíz, pero no es todo el árbol. La fe es el fundamento, pero no es toda la estructura. Y Pedro sabía que una fe sin crecimiento es vulnerable a la duda, al engaño, a la caída y al retroceso. Por eso, antes de darnos la lista de virtudes, Pedro nos da un principio clave. Dios ya nos dio todo lo necesario para crecer. Nos dio su poder, nos dio su palabra, nos dio sus promesas, nos dio su espíritu. El crecimiento no depende de recursos externos, sino de actitud interna. El problema nunca es falta de herramientas espirituales, es falta de diligencia espiritual. Este capítulo se convierte entonces en un mapa espiritual para crecer de manera continua y profunda. Pedro nos revelará una secuencia divina de crecimiento espiritual: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. No es una lista al azar, es un proceso intencional, donde cada virtud sostiene y desarrolla a la siguiente. Pedro está diciendo, si sigues este camino, tu vida espiritual será fuerte, firme y fructífera. Pero antes de entrar a esa secuencia, Pedro quiere abrir los ojos del creyente. Y esta introducción nos confronta con preguntas que debemos hacernos con sinceridad. ¿Estoy creciendo o estoy estancado? ¿Mi fe es más fuerte hoy que hace un año? ¿Estoy añadiendo virtud, carácter, dominio propio y amor a mi caminar? ¿Estoy aprovechando las promesas que Dios me dio o las estoy ignorando? ¿Estoy participando de la naturaleza divina o sigo atrapado en los mismos hábitos de siempre? ¿Mi fe está construyendo algo sólido o se está debilitando con el tiempo? Pedro escribe este capítulo porque sabe que el cristiano que no crece se enfría, el que no avanza retrocede, el que no se fortalece se debilita. La vida espiritual no es estática: o creces o te desgastas, y por eso su mensaje es tan urgente. A tu fe agrégale virtud, a tu virtud agrégale conocimiento, a tu conocimiento, dominio propio, a tu dominio propio, paciencia, a tu paciencia, piedad, a tu piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, agrégale amor. Esa es la clave del crecimiento cristiano. Esa es la ruta segura hacia la madurez. Ese es el camino que convierte una fe pequeña en una vida fuerte. Este estudio te llevará por esa ruta de crecimiento. Te mostrará que Dios no quiere que vivas sobreviviendo espiritualmente, sino creciendo, avanzando y fortaleciéndote en su poder. Te revelará cómo una fe firme puede levantarte, transformarte y convertirte en un creyente maduro,
estable y fructífero. Para entender la profundidad del mensaje de 2 de Pedro capítulo 1, primero debemos contemplarlo como una unidad completa. Pedro no escribe ideas aisladas ni frases sin conexión. Él construye una arquitectura espiritual perfectamente ordenada. Cada versículo está colocado estratégicamente para guiar al creyente por un proceso de desarrollo, fortaleza y firmeza espiritual. Este capítulo funciona como un mapa del crecimiento cristiano, una ruta divinamente trazada para que el creyente avance hacia la madurez y permanezca firme en tiempos de engaño, confusión y presión. Pedro comienza recordándonos lo que Dios ya ha puesto a nuestra disposición. Antes de pedir crecimiento, Pedro revela que Dios ha provisto todo lo necesario para alcanzarlo. Él afirma que hemos recibido una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles, lo que significa que no tenemos una fe inferior ni limitada, sino la misma fe que transformó la historia. También declara que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No algunas cosas, no lo básico, sino todo lo necesario para vivir una vida madura, sólida y piadosa. Y culmina diciendo que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, una de las afirmaciones más profundas de toda la Escritura. La vida de Dios ahora opera dentro de nosotros, capacitándonos para crecer, vencer y avanzar. Antes de pedirnos que añadamos algo, Pedro establece que ya tenemos la base necesaria para edificar. Luego Pedro pasa al corazón del capítulo, la cadena del crecimiento espiritual. Él dice que debemos poner toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esta no es una lista aleatoria, sino una secuencia intencional donde cada virtud prepara el terreno para la siguiente. La fe es el fundamento, pero no es suficiente por sí sola. La fe debe producir virtud. La virtud debe abrir paso al conocimiento, el conocimiento al dominio propio, y así sucesivamente, hasta culminar en el amor, la virtud más alta y completa de la vida cristiana. Pedro afirma que si estas cualidades están presentes y abundan, evitarán que el creyente sea ineficaz o estéril. Pero también advierte que quien carece de ellas llega a la ceguera espiritual, olvida lo que Dios hizo por él y se vuelve vulnerable. El crecimiento espiritual es la defensa contra la inmadurez y la caída. Sin crecimiento la fe se estanca y se debilita. En la última parte del capítulo, Pedro cambia el enfoque hacia la firmeza doctrinal. Él sabe que una fe inmadura es presa fácil del engaño. Por eso insiste en la necesidad de recordar la verdad. No busca innovaciones espirituales ni emociones pasajeras. Busca que los creyentes estén firmes en lo que Dios ya habló. Pedro afirma que no sigue mitos ni fábulas, sino revelación divina, y añade que la palabra profética es más segura, útil para iluminar el corazón en un mundo lleno de tinieblas. No fue escrita por voluntad humana, sino por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Esta sección conecta directamente con la anterior. El crecimiento espiritual fortalece el carácter y la firmeza doctrinal protege la mente. Juntos, ambos elementos blindan al creyente contra cualquier forma de engaño espiritual. Así, 2 Pedro capítulo 1 presenta un proceso espiritual perfecto. Dios provee los recursos, el creyente responde con diligencia. El crecimiento produce estabilidad, la estabilidad protege del error, y el resultado final es una vida madura, piadosa y llena de amor. Este capítulo es una escalera espiritual, donde cada peldaño nos acerca más a la madurez en Cristo. Pedro lo escribe con urgencia porque sabe que la fe que no crece se enfría, pero la fe que añade virtud florece, se fortalece y se sostiene en cualquier circunstancia. Cuando Pedro escribe su segunda carta, lo hace desde una convicción profunda y urgente. Él sabe que está cerca de su muerte, consciente de que pronto dejará esta vida terrenal y siente el peso de transmitir a la iglesia aquello que considera indispensable antes de partir. Este no es el mensaje de un maestro teórico,
Es la voz de un apóstol que ha experimentado la gracia, la caída, la restauración y el crecimiento. Pedro escribe como un hombre transformado, maduro, probado por el sufrimiento y forjado en obediencia. Su carta es su legado espiritual para una iglesia que enfrenta desafíos internos y externos. El contexto histórico revela por qué Pedro es tan firme en su llamado al crecimiento espiritual. La iglesia estaba siendo atacada no solo desde fuera por la persecución romana, sino desde dentro por falsos maestros que estaban infiltrándose, distorsionando el evangelio y debilitando la fe de los creyentes. Estas doctrinas falsas no eran superficiales, prometían libertad mientras llevaban a la esclavitud del pecado, despreciaban la santidad y cuestionaban la autoridad apostólica. Era un tiempo de confusión moral, engaño doctrinal y decadencia espiritual. Pedro sabía que una fe débil sería fácilmente arrastrada por estas corrientes destructivas. Además de los falsos maestros, la iglesia enfrentaba la presión cultural del mundo romano, un mundo saturado de idolatría, inmoralidad, filosofías contradictorias y un sistema social completamente opuesto al carácter de Cristo. En medio de ese ambiente, los creyentes debían aprender a mantenerse firmes, crecer y desarrollar madurez espiritual para no ser arrastrados por la corriente dominante. Era un tiempo donde la fe debía ser sólida, firme, probada, porque la oposición no era ligera ni temporal. Pedro entiende algo esencial. Una iglesia inmadura es una iglesia vulnerable. Un creyente que no crece queda expuesto al engaño, se vuelve inestable emocionalmente y pierde claridad espiritual. Por eso su carta no es suave, sino profunda, no es ligera, sino urgente. Él conoce el peligro de quedarse en una fe superficial, porque él mismo experimentó lo que significa ser débil, impulsivo y vulnerable. Pero también conoció lo que ocurre cuando la fe se fortalece, cuando el carácter es formado y cuando el creyente se entrega a la obediencia. Y es desde esa experiencia que escribe, guiado por el Espíritu Santo. Este capítulo nace, por tanto, de un corazón pastoral. Pedro no está defendiendo su autoridad ni protegiendo su reputación. Está protegiendo a la iglesia. Quiere asegurarse de que, una vez él parta, los creyentes tengan una guía clara para mantenerse firmes. Quiere dejarles un fundamento inquebrantable que los ayude a discernir la verdad del error. Quiere que avancen hacia la madurez para que nada los derribe. Quiere que entiendan que la fe no puede ser estática. Una fe que no crece retrocede. Una fe que no se fortalece cede. Una fe que no se alimenta se apaga. Por eso Pedro enfatiza que el poder de Dios ya está en ellos. Les recuerda que han sido llamados, que han recibido promesas, que participan de la naturaleza divina. Les muestra que no les falta nada para vivir en victoria, pero también les advierte que la negligencia espiritual puede llevarlos al colapso moral y doctrinal. La iglesia necesitaba escuchar esto, no solo por los ataques externos, sino porque el engaño que se estaba levantando no venía de lejos, sino desde el interior. En este ambiente cargado de tensión espiritual, Pedro escribe un capítulo que no es simplemente didáctico, sino estratégico. Él quiere formar creyentes fuertes, comprometidos, diligentes y conscientes de que su fe tiene que desarrollarse continuamente. El apóstol ve claramente que el problema del estancamiento espiritual no es pequeño, es una puerta abierta para la caída. La madurez no era opcional, era cuestión de supervivencia espiritual. Su mensaje es simple en su estructura, pero profundo en su significado. Dios ya te dio todo, ahora crece. Dios ya puso su vida dentro de ti, ahora desarróllala. Dios ya te llamó, ahora responde con diligencia. Este es el contexto que explica la intensidad y la ternura de Pedro. Él sabe lo que el creyente enfrenta, sabe lo que está por venir, sabe que la santidad no se puede descuidar, sabe que la fe no se puede congelar, sabe que la verdad no se puede relativizar, y por eso escribe para despertar, para afirmar, para guiar y para fortalecer a los hijos de Dios en un tiempo crítico. Esta carta es un llamado a la madurez en medio de una generación que estaba siendo probada, y su mensaje sigue siendo igual de urgente hoy.
Pedro abre su carta de una manera que revela tanto su humildad como su autoridad espiritual. No se presenta primero como apóstol, sino como siervo y apóstol de Jesucristo. La palabra siervo aquí significa esclavo voluntario, alguien que se ha entregado completamente a la voluntad de su Señor. Pedro quiere que el lector entienda desde el inicio que el crecimiento espiritual comienza con una postura de rendición. Antes de enseñar, antes de exhortar, antes de corregir, él se coloca bajo la autoridad de Cristo. Y esto es importante porque la vida cristiana no florece donde hay orgullo, independencia o autosuficiencia. Florece donde el corazón se rinde, se somete y reconoce que Cristo es dueño y Señor. Luego Pedro añade el título apóstol, mostrando que la autoridad con la que escribe no es humana, emocional o cultural, sino divina. Él habla desde el llamado que Cristo le dio, desde la experiencia que vivió y desde la obra transformadora del Espíritu. Pedro se presenta como alguien que conoce tanto la debilidad humana como la fuerza de Dios. Su autoridad no proviene de no haber caído, sino de haber sido levantado. No escribe desde falsa superioridad, sino desde la gracia que lo restauró, y esto le da peso a cada palabra del capítulo. Después Pedro se dirige a sus lectores diciendo: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta frase tiene una profundidad incalculable. Pedro, uno de los pilares de la Iglesia, uno de los testigos de la transfiguración, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, declara que los creyentes comunes tienen una fe igual de preciosa que la de los apóstoles. No una fe inferior, no una fe más débil, no una fe limitada, la misma fe, la misma esencia, el mismo valor, la misma salvación. Esto destruye toda idea de que la fe de unos es más valiosa que la de otros. Pedro pone a todos en el mismo nivel espiritual. La fe que salva y transforma no depende del tiempo, de la posición, del título, ni de la experiencia. Es un regalo de Dios, recibido por gracia. El crecimiento espiritual no nace de un privilegio humano, sino de un don divino. Y si la fe de todos es igualmente preciosa, entonces todos están llamados a crecer, desarrollar, añadir y madurar. Pedro también enfatiza que esta fe no fue alcanzada por mérito humano, sino por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Pedro revela que Cristo no solamente es Salvador, sino Dios mismo digno de adoración, fundamento de la fe y fuente de toda salvación. La fe no es producto de esfuerzo humano, sino fruto de la gracia divina. No empieza en nosotros, empieza en Cristo. No se sostiene en nuestra fuerza, se sostiene en su justicia. Pedro está recordando que el punto de partida de todo crecimiento espiritual es reconocer que lo recibimos todo por gracia. Luego Pedro añade: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esta bendición no es un saludo formal, es una declaración profética cargada de verdad espiritual. Pedro no dice simplemente que tengan paz, sino que la gracia y la paz sean multiplicadas. Esto implica crecimiento, expansión, aumento continuo. La gracia no es un recurso estático, es un flujo que puede crecer en nuestra vida. La paz no es una emoción pasajera, es una condición espiritual que puede multiplicarse hasta gobernar el corazón y la mente del creyente. Pero Pedro revela cómo ocurre esa multiplicación en el conocimiento de Dios y de Jesús. No se trata de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento relacional, profundo, íntimo. Mientras más conoces a Dios, más gracia entiendes, más paz experimentas, más poder recibes, más madurez desarrollas. Pedro deja claro que el crecimiento espiritual no se basa en rituales externos, sino en profundizar la relación con Cristo. La madurez no viene por actividades religiosas, sino por comunión verdadera. La estabilidad no nace del esfuerzo humano, sino de conocer profundamente al Señor. Esta introducción nos muestra algo esencial. El crecimiento espiritual comienza con una fe preciosa, continúa con rendición a Cristo, se fortalece a través de la gracia y produce paz interior.
Pedro quiere que el creyente entienda que el camino hacia la madurez no se construye desde la carencia, sino desde la abundancia que ya poseemos en Cristo. No empezamos desde cero, empezamos desde un fundamento poderoso. No avanzamos desde debilidad, sino desde una fe que Dios mismo aseguró. Pedro prepara así el corazón para recibir el mensaje que viene. Antes de pedir diligencia, recuerda identidad. Antes de llamar al crecimiento, recuerda la base. Antes de mostrar la cadena de virtudes, recuerda que la fe es un regalo precioso. Y antes de presentar las demandas espirituales del capítulo, asegura que ya poseemos los recursos necesarios. Todo crecimiento verdadero se construye sobre esta verdad. Cristo ya hizo la obra, ahora nosotros la desarrollamos. Pedro continúa su enseñanza afirmando una de las verdades más extraordinarias de todo el Nuevo Testamento. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder en 2 de Pedro 1:3. Esta frase destruye de raíz toda idea de que al creyente le falta algo para crecer, vencer o madurar. Pedro no dice que Dios nos dará lo necesario, ni que lo dará progresivamente, ni que lo dará cuando seamos más espirituales. Él dice que ya nos ha sido dado todo, no lo básico, no lo mínimo, no una parte, todas las cosas. Esta declaración es revolucionaria porque revela que el crecimiento espiritual no depende de obtener algo nuevo, sino de desarrollar lo que ya recibimos. El cristiano no crece esperando que Dios le envíe algo más. Crece activando lo que Dios ya sembró en su interior. No avanzamos desde la carencia, sino desde la plenitud. No luchamos como mendigos espirituales, sino como hijos que ya poseen la herencia. Pedro quiere que el creyente entienda que Dios no nos llamó a vivir en debilidad, sino en plenitud. Si muchos cristianos viven estancados, no es por falta de recursos, sino por falta de conciencia, diligencia y obediencia. Pedro especifica que estas cosas nos fueron dadas por su divino poder, no por esfuerzo humano, no por disciplina moral, no por técnicas espirituales, sino por el poder de Dios mismo. El término poder aquí es dunamis, la misma palabra usada para describir el poder de la resurrección. Significa capacidad, fuerza, dinamismo, posibilidad. Cristo resucitó con dunamis. El creyente crece con dunamis. El Espíritu Santo opera con dunamis. Pedro está uniendo la vida cristiana a la misma fuerza que levantó a Jesús de los muertos. Después Pedro revela cómo accedemos a esta plenitud, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto significa que la clave para crecer no es esfuerzo aislado, sino conocimiento profundo de Cristo. No un conocimiento teórico, sino una relación viva, continua, íntima. Cada encuentro con Cristo abre puertas de crecimiento. Cada revelación acerca de Él activa recursos espirituales. Cada paso hacia su comunión abre acceso a mayor gracia y paz. Pedro está diciendo, todo lo que necesitas ya está en Cristo. Accede a ello conociéndolo más profundamente. Luego Pedro introduce otra verdad magnífica. Cristo nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No promesas pequeñas, no promesas simbólicas, no promesas humanas, sino promesas enormes, eternas, invencibles. Promesas que sostienen, transforman, liberan y fortalecen. Las promesas de Dios no son un adorno espiritual, son herramientas divinas para el crecimiento. Son alimento, espada, refugio, guía y fuerza. Pedro está mostrando que las promesas de Dios no son poesía, sino provisiones espirituales reales. El apóstol continúa, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí está uno de los misterios más profundos del Evangelio. Dios no solo nos perdonó, nos transformó, no solo nos adoptó, nos impartió su naturaleza, no solo nos salvó, nos hizo partícipes de su vida. Esto significa que la vida cristiana no consiste en comportarse como Dios externamente, sino en permitir que la vida de Dios opere internamente. La naturaleza divina en el creyente no es simbólica, es real, es la obra del Espíritu Santo produciendo santidad, verdad, amor,
dominio propio, paciencia y todo lo que refleja el carácter de Cristo. Pedro deja claro que el crecimiento espiritual es posible porque Dios ya sembró su vida en nosotros. No estamos intentando imitar a Dios por fuerza humana, sino manifestar lo que Él ya depositó en nuestro interior. La santidad no es una meta imposible, es una realidad que se desarrolla. El carácter cristiano no es fruto del esfuerzo moral, es fruto de la naturaleza divina expandiéndose. La madurez no es una utopía, es el resultado natural de una vida en comunión con Cristo. Pedro termina este verso describiendo lo que dejamos atrás cuando participamos de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Esto significa que la vida vieja ya no tiene dominio sobre nosotros. La corrupción del mundo, sus deseos, sus trampas, sus filosofías, sus hábitos, quedará atrás a medida que la naturaleza divina crece en nosotros. Pedro no está diciendo que la tentación desaparece, sino que la nueva vida dentro de nosotros es más fuerte que la carne. La corrupción se vence no con fuerza humana sino con vida divina. Entre más Cristo se forma en nosotros, menos espacio tiene el mundo para atraernos. Esta sección revela 3 pilares fundamentales. Nada te falta para crecer. Dios ya te dio todo. La falta no está en los recursos, sino en la respuesta. La clave para activar la vida espiritual es conocer a Cristo. No se puede crecer sin comunión, sin palabra, sin relación. La naturaleza divina dentro de ti te capacita para vencer todo lo que antes te dominaba. El crecimiento es posible porque Dios vive dentro de ti. Pedro está construyendo una base inquebrantable. La vida cristiana comienza en abundancia, se desarrolla en comunión y se fortalece mediante las promesas de Dios. No creces porque seas fuerte, creces porque Dios ya te dio su poder. No vences porque tengas disciplina, vences porque participas de su naturaleza. No avanzas porque lo mereces, avanzas porque Él lo diseñó. Pedro, después de revelar que Dios ya nos dio todo lo necesario para vivir una vida madura, hace un giro poderoso vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud en 2 de Pedro 1:5. Se narra, esto significa que, aunque Dios ya lo proveyó todo, el crecimiento no ocurre automáticamente. La gracia es abundante, el poder está disponible. La naturaleza divina opera dentro de nosotros, pero el crecimiento requiere una respuesta humana diligencia. Pedro no dice algo de diligencia, ni cierta diligencia, sino toda diligencia. La palabra implica esfuerzo con intención, decisión firme, disciplina espiritual y prioridad absoluta. La madurez no llega por accidente, es fruto de entrega diaria. Y Pedro inicia la cadena de crecimiento con la instrucción más sorprendente a la fe: añádale virtud. La fe no es el final, es el principio. La fe sin virtud se vuelve débil, frágil, vulnerable. La fe salva, pero es la virtud la que le da forma, dirección y carácter. ¿Qué significa virtud? La palabra griega arete se traduce como excelencia moral, fortaleza interior, valentía espiritual, integridad, firmeza de carácter. No es simplemente ser bueno, es ser fuerte. Es un carácter que refleja la excelencia de Dios en cada decisión y acción. Pedro está diciendo que la primera evidencia de una fe genuina es un cambio interno que produce carácter excelente. La virtud es la decisión de vivir con integridad aun cuando nadie te ve. Es la fuerza interior que te lleva a hacer lo correcto, aun cuando es difícil. Es la capacidad de decir no al pecado y sí a Dios con convicción. Es vivir conforme a la dignidad de quien ha sido llamado por Dios. La virtud es la base ética y moral de la madurez espiritual. Añadir virtud a la fe significa que la fe debe transformar la conducta. No se puede decir creo y permanecer igual. La virtud demuestra que la fe es verdadera. Por eso Pedro la pone en primer lugar. Sin virtud el resto de la cadena se derrumba. No puedes tener verdadero conocimiento espiritual sin un corazón dispuesto a obedecer. No puedes tener dominio propio sin una decisión interna firme. No puedes tener paciencia, piedad o amor
si no hay un carácter formado. La virtud exige valentía, porque el mundo presiona constantemente para moldearnos a su manera. Vivir con excelencia moral en una cultura corrupta requiere firmeza. Vivir con integridad en un sistema que normaliza la mentira requiere fuerza espiritual. Tomar decisiones santas cuando todos toman decisiones carnales requiere convicción. La virtud es esa fuerza interna que se niega a comprometer la santidad por conveniencia. Es la decisión constante de honrar a Dios, aun cuando eso implique renuncia. La virtud también implica determinación. La fe puede experimentar dudas, pero la virtud sostiene la convicción. La fe puede enfrentar pruebas, pero la virtud te mantiene firme. La fe puede ser atacada, pero la virtud la protege. Sin virtud la fe es fácil de quebrar. Con virtud, la fe se vuelve inconmovible. La virtud no es perfección sin fallas, es convicción sin retroceso, es levantarte después de caer y volver a caminar de manera íntegra. Es dejar atrás incoherencias y abrazar una vida que refleje a Cristo. Además, la virtud es el terreno donde crece el conocimiento de Dios. Un corazón corrupto no puede recibir revelación espiritual. Un corazón dividido no puede entender los caminos del Señor. La virtud purifica el interior para que el conocimiento de Dios penetre profundamente. Pedro enseña que no se puede crecer espiritualmente si no se empieza por aquí. Carácter. Dios desarrolla dones, pero nunca a costa del carácter. Y Pedro sabe que muchos creyentes con fe fuerte caen cuando descuidan la virtud. Añadir virtud a la fe implica tomar decisiones concretas, abandonar hábitos que dañan el alma, romper con prácticas que debilitan la vida espiritual, rechazar pensamientos que ensucian la mente y cultivar una vida de integridad. Implica vivir sinceramente delante de Dios, no doblarse ante la presión del entorno y no negociar la obediencia. La virtud transforma la fe en un estilo de vida, no en una teoría. La fe sin virtud es una fe sin columna vertebral. La fe con virtud es una fe con estructura sólida. Lo que Pedro está diciendo es esto: no basta con creer, debes convertir tu fe en un carácter excelente. La virtud hace que tu fe sea visible, sólida y respetable. La virtud convierte la fe en una vida coherente. La virtud da fuerza a tus convicciones, poder a tus decisiones y estabilidad a tu caminar con Dios. Por eso es el primer peldaño, la primera evidencia de crecimiento, la primera marca de madurez. Así comienza la escalera espiritual, con una fe preciosa, pero rápidamente fortalecida por una virtud poderosa. Cuando un creyente añade virtud a su fe, todo lo demás, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y amor, podrá crecer sobre un carácter firme. En 2 de Pedro 1:5 se narra: a la virtud añade conocimiento. Esta parte es crucial porque el crecimiento espiritual no se sostiene solo con carácter. Necesita luz, verdad y discernimiento. Después de establecer que la fe debe ser fortalecida con virtud, Pedro da el siguiente paso en la cadena del crecimiento espiritual: a la virtud, conocimiento. Esto significa que un corazón correcto necesita una mente iluminada. La virtud sin conocimiento puede convertirse en celos sin dirección, sinceridad sin verdad, esfuerzo sin sabiduría. Pedro enseña que el crecimiento espiritual no consiste solo en tener buenas intenciones o un carácter firme, sino en conocer profundamente a Dios, su voluntad y sus caminos. El término que Pedro usa para conocimiento es epignosis, un conocimiento profundo, exacto, espiritual, no superficial. No se trata de información religiosa ni teorías doctrinales, sino de un entendimiento íntimo, relacional y transformador de Dios. Pedro está diciendo que la madurez no se alcanza únicamente con convicción moral, se alcanza mediante la luz que proviene del conocimiento verdadero del Señor. ¿Por qué viene el conocimiento después de la virtud? Porque el corazón íntegro es el terreno donde la verdad puede echar raíces profundas. Una persona sin virtud recibe la verdad pero la distorsiona, la manipula o la ignora. Pero un corazón limpio, dispuesto y obediente recibe la verdad y la convierte en vida. La virtud prepara el alma para recibir el conocimiento,
El conocimiento profundiza y fortalece la virtud. El conocimiento espiritual es indispensable porque protege al creyente del engaño. Pedro escribe esta carta precisamente porque falsos maestros estaban torciendo las escrituras, introduciendo herejías y confundiendo a los hermanos. Sin conocimiento, un creyente puede tener buenas intenciones, pero ser fácilmente arrastrado por cualquier enseñanza atractiva. El conocimiento de Dios produce discernimiento. El discernimiento produce estabilidad. La estabilidad produce firmeza frente al error. El conocimiento también alimenta la fe. No se puede confiar genuinamente en un Dios que no se conoce. Entre más conoces su carácter, más firme es tu confianza. Entre más entiendes sus promesas, más fuerte es tu esperanza. Entre más conoces su voluntad, más clara es tu obediencia. El conocimiento abre los ojos, ilumina la mente, fortalece el corazón y da dirección al caminar espiritual. Añadir conocimiento implica sumergirse en la palabra de Dios, no para memorizar datos, sino para conocer al autor. La Biblia no es un libro humano, sino la voz de Dios revelada. El conocimiento que Pedro menciona se adquiere en oración, en meditación, en obediencia a la Escritura y en intimidad con Cristo. Es un conocimiento que transforma, que confronta, que guía y que purifica. Este conocimiento no solo es teológico, sino práctico. Es conocer cómo Dios piensa, cómo actúa, cómo nos guía. Es aprender a ver la vida desde la perspectiva divina. Es discernir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo temporal. Un creyente con conocimiento espiritual no es fácilmente manipulado, porque ha aprendido a reconocer la voz de Dios y a detectar la mentira del enemigo. El conocimiento también nos revela nuestra identidad. No puedes vivir como hijo de Dios si no sabes qué significa ser hijo. No puedes caminar en santidad si no entiendes la naturaleza divina que opera en ti. No puedes vivir en victoria si no conoces las promesas que Dios ha hecho a tu favor. El conocimiento abre la puerta de la revelación. La revelación abre la puerta de la transformación. Pedro coloca el conocimiento como segundo peldaño porque sin él, toda la cadena se debilita. El dominio propio requiere conocimiento de la voluntad de Dios. La paciencia se alimenta del conocimiento de su carácter fiel. La piedad nace del conocimiento de su santidad. El afecto fraternal surge del conocimiento de su amor. Y el amor perfecto crece en la medida en que conocemos profundamente al Dios que es amor. Añadir conocimiento no es acumular información, es profundizar en la relación. Es conocer a Cristo como Salvador, Señor, Maestro, Sumo Sacerdote, Rey y amigo. Es permitir que el Espíritu Santo ilumine la palabra hasta que ésta moldee nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Pedro está enseñando que una fe fuerte no es ciega, es una fe informada por la verdad divina. Por eso el creyente que quiere crecer debe cultivar una vida de estudio bíblico profundo, meditación constante, oración sincera y obediencia inmediata. El conocimiento revelado no entra por simple lectura, entra por revelación, y la revelación se da en un corazón hambriento, humilde y dispuesto. La fe sin conocimiento puede ser sincera, pero inmadura. La virtud sin conocimiento puede ser fuerte, pero limitada. Pero la fe acompañada de virtud y conocimiento comienza a construir una vida estable, clara, firme y profundamente transformada. Así Pedro nos lleva paso a paso hacia una madurez que no depende de emociones, sino de fundamentos espirituales sólidos. Al conocimiento añade dominio propio. Esta parte es esencial porque revela cómo se consolida el carácter espiritual después de recibir verdad. Pedro continúa la cadena de crecimiento diciendo: al conocimiento, dominio propio. Esta instrucción es un punto de inflexión en la vida cristiana, porque después de recibir la verdad y ser iluminados por el conocimiento de Dios, viene el desafío más grande: dominarse a uno mismo. La verdad no transforma automáticamente. Transforma cuando se aplica, cuando se obedece, cuando se encarna en el carácter. Y aquí es donde entra el dominio propio. El dominio propio es la capacidad espiritual de gobernar las pasiones, deseos, pensamientos
impulsos y hábitos que quieren controlar la vida. No se trata de autocontrol humano basado en fuerza de voluntad, disciplina mental o estrategias psicológicas. Es un fruto del Espíritu Santo y una evidencia de madurez. El dominio propio no es un acto aislado, sino un estilo de vida donde la voluntad se somete al Espíritu, no a la carne. ¿Por qué Pedro coloca el dominio propio después del conocimiento? Porque conocer la verdad sin dominio propio puede llevar a arrogancia, hipocresía, inestabilidad y caída. La verdad sin control personal puede inflar, pero no edifica. El dominio propio es el puente que conecta lo que sabes con cómo vives. Es la herramienta que convierte conocimiento en obediencia, revelación en transformación, convicción en conducta. El dominio propio implica frenar impulsos que parecen naturales, pero que no son espirituales. Implica decir no al deseo que contradice la voluntad de Dios. Implica detener la palabra que daña, el pensamiento que contamina, la acción que destruye. Implica resistir tentaciones que apelan a la carne. Implica gobernar el cuerpo, la mente y el corazón, para que Cristo reine completamente. Pedro sabía por experiencia cuán importante es el dominio propio. Él fue impulsivo, reaccionaba sin pensar, se adelantaba a hablar, se movía por emociones repentinas. Fue él quien cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, quien prometió fidelidad sin medir su debilidad, quien negó al Señor presionado por el miedo. Para Pedro, esta parte no es teoría, es vida. Él aprendió que sin dominio propio, el conocimiento se desperdicia, la fe se quiebra y la virtud se tambalea. El dominio propio no solo es un freno al mal, es una dirección hacia el bien. Es la capacidad de disciplinar la mente para pensar lo correcto, el corazón para sentir lo correcto y el cuerpo para hacer lo correcto. Es decir, no vivo como quiero, vivo como debo. No me dirigen mis emociones, me dirige el Espíritu. No gobierna mi carne, gobierna Cristo. Sin dominio propio, el crecimiento espiritual es imposible, porque lo que no se domina termina dominando. Añadir dominio propio implica aprender a establecer límites espirituales. Significa identificar lo que te debilita, evitar lo que te contamina, poner distancia con lo que te arrastra, renunciar a hábitos que sabotearon tu vida y abrazar prácticas que fortalecen tu espíritu. Es hacer elecciones conscientes y constantes que alinean tu vida con el plan de Dios. El dominio propio también implica la capacidad de esperar, algo que veremos en la siguiente virtud, la paciencia, pero que empieza aquí. El dominio propio te enseña a no actuar impulsivamente, a no moverte por ansiedad, a no rendirte a la presión del momento. Te entrena a vivir con una mente sobria, clara, firme y enfocada. Esta virtud es especialmente importante porque vivimos en un mundo que impulsa el desenfreno, la gratificación inmediata, el impulso descontrolado, las emociones desbordadas y la ausencia total de límites. La cultura moderna idolatra el placer, el impulso, el deseo y la expresión sin filtro. En un mundo así, el creyente necesita desarrollar un nivel de dominio personal que le permita no ser arrastrado por corrientes destructivas. Pedro enseña que el dominio propio es el resultado natural del conocimiento de Dios. No es un esfuerzo aislado, sino la consecuencia de conocer la verdad y decidir vivir conforme a ella. Cada vez que la verdad confronta un área de tu vida, el dominio propio decide obedecer. La verdad sin dominio propio produce culpa. La verdad con dominio propio produce transformación. Cuando un creyente añade dominio propio a su vida, comienza a experimentar estabilidad emocional, claridad espiritual, fuerza moral y firmeza interior. Ya no se mueve por impulsos, sino por convicciones. Ya no flaquea ante el deseo, sino que se fortalece en la voluntad de Dios. Ya no vive por reacción, sino por propósito. El dominio propio convierte al creyente en alguien confiable, sólido, maduro y capaz de sostener el resto de las virtudes. Con esta virtud, el carácter del creyente empieza a tomar forma. La fe se sostiene, la virtud se afirma, el conocimiento produce fruto
y ahora el dominio propio establece la disciplina espiritual necesaria para avanzar hacia el próximo peldaño de la escalera, la paciencia. En 2 de Pedro 1:6 se narra: al dominio propio añade paciencia. Esta parte es indispensable porque revela cómo se consolida la vida espiritual en medio de procesos, pruebas, demoras y presiones. Pedro continúa su secuencia perfecta: al dominio propio, paciencia. Esta instrucción revela una verdad profunda: dominarse a uno mismo no es suficiente. Hay que saber perseverar. El dominio propio controla los impulsos. La paciencia controla el tiempo. El dominio propio sujeta a la carne en el momento. La paciencia sostiene el alma durante el proceso. Uno actúa en el presente, el otro permanece en el camino. Sin dominio propio, reaccionas mal. Sin paciencia, te rindes antes de tiempo. Ambas son indispensables para una vida espiritual madura. La palabra paciencia aquí es hipomoné, un término que no significa simplemente esperar de manera pasiva, sino resistir firmemente, permanecer bajo presión, soportar sin quebrarse, perseverar con fidelidad. Es la capacidad de seguir adelante cuando es más fácil retroceder. Es mantener la fe cuando no ves resultados. Es obedecer cuando no sientes fuerzas. Es confiar cuando no entiendes. Es la madurez que no huye de la prueba, sino que la atraviesa con fidelidad. Por eso la paciencia viene después del dominio propio. Sin dominio propio la persona reacciona impulsivamente. Sin paciencia abandona impulsivamente. El dominio propio frena lo inmediato. La paciencia atraviesa lo prolongado. El dominio propio controla el impulso. La paciencia controla la desesperación. Pedro enseña que la fe madura no solo se comporta bien en los momentos críticos, sino que se sostiene en los procesos largos. ¿Por qué es tan crucial esta virtud? Porque toda vida cristiana auténtica tiene procesos. Dios trabaja por etapas, forma por temporadas, prueba por periodos y desarrolla por ciclos. Nada en la madurez ocurre de la noche a la mañana. La naturaleza divina crece, no se impone, el carácter se forma, no se improvisa. La santidad se construye, no se finge. La paciencia es la llave para permanecer en el proceso de Dios, sin abandonar, sin desistir, sin cansarse. La paciencia es necesaria, porque habrá pruebas que no se resuelven rápido, promesas que tardan, procesos que duelen, puertas que no se abren aún, situaciones que se prolongan, oraciones que parecen retrasarse, y momentos donde Dios guarda silencio. Sin paciencia el creyente interpreta el silencio de Dios como abandono, la demora como negación, la prueba como derrota. Pero Pedro enseña: la madurez espiritual no interpreta según emociones, sino según verdad. La paciencia abraza la verdad de que Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Además, la paciencia es una expresión de confianza profunda. No esperas porque no tienes otra opción. Esperas porque sabes quién es Dios. La paciencia no es resignación, es convicción, no es pasividad, es resistencia activa, no es debilidad, es fuerza enfocada. La paciencia es la virtud que dice: aunque tarde confío, aunque duela permanezco, aunque no vea camino, aunque no entienda, sigo obedeciendo. La paciencia protege al creyente del cansancio espiritual. Muchas personas tienen fe, virtud, conocimiento y dominio propio, pero se desgastan cuando la prueba se prolonga. Pedro lo sabía bien. Él vivió procesos largos, esperó promesas, atravesó pruebas, experimentó persecuciones y aprender la paciencia en el fuego mismo de las circunstancias. Ahora, como apóstol maduro, enseña que la paciencia es indispensable para llegar al final sin retroceder. La paciencia también desarrolla un músculo espiritual crítico, la capacidad de renunciar al control. El dominio propio controla la carne, la paciencia controla la ansiedad por querer acelerar lo que Dios está haciendo. La paciencia reconoce que Dios tiene un tiempo perfecto, que apresurarse destruye procesos, que forzar puertas produce heridas, y que adelantarse trae consecuencias. La paciencia honra el tiempo de Dios y niega el impulso humano de querer resultados inmediatos. Esta virtud produce algo más, una estabilidad emocional y espiritual
que no depende de circunstancias. El impaciente vive como un barco sin ancla, va de alegría a frustración, de entusiasmo a desánimo, de obediencia a abandono. El paciente es un árbol plantado junto a corrientes de agua, firme, constante, estable, creciendo incluso en temporadas secas. La paciencia te convierte en alguien confiable, constante y fuerte. La paciencia es el puente hacia la siguiente virtud, la piedad. Sin paciencia no puedes desarrollar una vida profunda con Dios, porque la piedad requiere constancia, comunión diaria, disciplina espiritual y permanencia. La piedad no nace solo del conocimiento, sino de la perseverancia en la presencia de Dios. Pedro sabe que para llegar a lo más profundo, la semejanza a Cristo, primero debes aprender a permanecer sin rendirte. En esta parte del crecimiento espiritual, Pedro revela una verdad fundamental. Quien no aprende a esperar, no podrá madurar. Quien no aprende a permanecer, no podrá ser transformado. Quien no aprende a resistir, no podrá manifestar la naturaleza divina. La paciencia no es una opción, es una necesidad. Con la paciencia Dios talla el alma, fortalece la fe, afina el carácter, purifica el corazón y prepara al creyente para un nivel mayor de comunión con Él. Por eso este es un peldaño clave en la escalera espiritual. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.